amante de la historia y la religión? Nuestros programas te llevarán en un viaje a través del tiempo y las creencias, explorando las culturas y la religión en conexión directa. Descubre el pasado con Fray Severiano de Cáceres. Conversando con el padre Severiano de Cáceres Anaje. Bien, padre, hacíamos un poco de referencia que esa intención tendrá que darse, como a veces decimos, sí o sí este año con lo que se ha encontrado sobre nuestra fundación. Pero hablamos de 1685, 1770, 1783, ¿qué conclusiones de estos datos históricos en relación a la patrona de Chota? Entonces estamos hablando a propósito de esta historia, de estos archivos, de estos datos, de estas evidencias que seguramente nos tendrán que dar progresivamente, y también las evidencias que los investigadores, los estudiosos van plasmando ya en textos, en documentos, en libros, monografías. ¿Cuánta falta hace estos documentos para que nosotros vayamos conociendo, vayamos entendiendo la historia, los acontecimientos, las evidencias? Bien, padre, decíamos estas conclusiones de estos datos históricos, 1685, 1770, 1783, que hablamos el lunes pasado, pues, y hoy 1786. ¿Cuáles son esas conclusiones? Bien, lo primero que tenemos que aclarar y que tengamos todos el concepto claro es que el culto a la Santísima Virgen María, el culto, este cariño que le tenemos, no es del siglo XVI ni XVII. Eso nació con el mismo Cristo, Y podríamos decir que la devoción a María, a ese culto y a su pureza y en el amor de los corazones, nació con el arcángel Gabriel, cuando viene a visitar a María y le dice: llena de gracia tú, que la has hallado ante los ojos de Dios, la llena de gracia. Reduciendo este culto a lo práctico y real, admirable, como descendiente del cielo. O sea, desde lo que nos dice el Evangelio, esa predilección que tiene Dios por María, que la llama la llena de gracia, la toda pura, toda llena de gracia, del arcángel Gabriel, pues de ahí inmediatamente los apóstoles, ya en el siglo VII, ya hay incluso imágenes, fíjate, ya comienzan las imágenes, que no se llevan en procesiones, pero se tienen ya pequeñas representaciones de la Virgen, ¿no? Y esa es la primera conclusión que tenemos que tener, que esto no es de hoy, esto nació con nuestra fe, con el cristianismo. Ahora, si nos trasladamos a Perú, esa devoción en el Perú, dijimos que nació inmediatamente, nada más que comenzó la evangelización. Fíjate ya, años después de la evangelización, en 1616, cuando el Inca Garcilaso de la Vega escribe, dice él, en su libro, ¿no? ¿Cómo se presenta? ¿A quién dedica el libro? Entonces dedicaban el libro pues a un señor marqués, al virrey, y el Inca Garcilaso de la Vega dice así en la segunda parte de uno de los libros que publica: el Inca Garcilaso de la Vega, su indigno siervo, hace adoración de hiperduría. ¿Qué es eso de hiperduría? Adoración a la Virgen. El Inca Garcilaso de la Vega, su indigno siervo de ella, de la Virgen, hace adoración de hiperduría, hace adoración a la Virgen. La antigüedad consagraba las armas y las letras a su diosa Palas, a quien pensaban debérselas, creían, ¿no? A dioses antiguos griegos. Yo con sumo culto y veneración consagro las armas españolas, porque era el militar, y mis letras miserables, mis letras pobres, a la Virgen de vírgenes, de la Iglesia militante, porque creo que le son por 1000 títulos debidas, pues con su celestial favor las fuertes armas de la noble España, poniendo plus ultra en las columnas y a las fuerzas de Hércules, abrieron por mar y tierra puertas y camino a la conquista y conversión de las opulentas provincias del Perú, en que bien
así los victoriosos leones. En fin, es muy, y ahora lo deben todo a la tan soberana señora, a la Virgen. Es en el castellano antiguo pomposo del Inca Garcilaso, que él dice que consagra sus letras y lo que es como soldado a la Virgen María. Un testimonio excepcional. Todo esto es muy importante tenerlo para comprender los altares, para comprender las imágenes, para comprender las joyas. Todo esto nace de un amor y de una fe. Eso es central. Y de ahí sí, esta devoción a la Virgen después se multiplicó en las órdenes conventuales. Todas las órdenes conventuales, los franciscanos, los agustinos, todos, pues hemos tenido desde nuestros orígenes una devoción especialísima, siempre bajo un título, ¿no? Bajo distintos nombres. La Merced, el Rosario, la Inmaculada, el Carmen, la Candelaria, la Dolorosa, la Asunción, la Concepción. Y también ha habido una devoción desde el principio a versiones locales, como la Virgen de Pomata, la Virgen de Cocharcas, la Virgen de Chinquiquirá, la Virgen de Chapi. La devoción a la Virgen quedó entonces establecida en todas partes, pero con títulos diversos. Entonces, para que veamos por qué el Rosario, por qué la Inmaculada, por qué, depende de la orden, depende de los predicadores que llegaron, etcétera, etcétera. Eso es lo primero que hay que tener presente. Bueno, ¿por qué la Inmaculada? Porque están ahí los franciscanos. ¿Por qué el Rosario? Porque están ahí los franciscanos, que también la tienen primero como especial en su congregación, ¿no? Y la vida religiosa de los Andes, nos trasladamos ahora a nuestra tierra contemporánea, pues hereda y debe su actual importancia a la amplia difusión de las prácticas rituales místicas que hubo en la doctrina cristiana de los siglos XVI, XVII, XVIII. ¿A qué debemos ahora lo que vivimos en Chota? A la evangelización de toda esa parte de los Andes y de todo Perú entre los siglos XVI, XVII y XVIII. A eso. Entonces, así, tanto en la arquitectura, la escultura, la pintura religiosa. Eso vemos las iglesias de Cuzco, las iglesias de Lima, las iglesias de Trujillo, las iglesias de Cajamarca, la iglesia de Chota. Todo esto son conclusiones que nosotros no podemos. ¿De dónde nace esto? Esta es la fuente de esa devoción, de esa fe. Ahora, de esa fe, pues viene ahora todo esto que hemos hablado de las fechas. Entonces, pero todavía diré que quizá el elemento definitorio de la imagen religiosa en el barroco, y ahora sí hablo ya de la patrona, siglo XVIII, constituya, junto con la preocupación retórica, la evangelización con la palabra, la importancia extraordinaria que comienza a darse a la expresión de la realización teatral de la pasión y de los mismos acontecimientos, no de otros acontecimientos. La evangelización, los misioneros lo hacen echando obras de teatros, haciendo exposiciones de teatro, con pintura, con esculturas. Y en todas sus imágenes, la que adquiere mayor popularidad en el siglo XVIII, ojo, es la Inmaculada, creada a partir de modelos del siglo XVI, que ya está. Entonces, vamos, ¿por qué estas fechas estamos dando y cuadran con lo que es la historia de la evangelización y la historia de las imágenes? Porque las imágenes, todas las imágenes del siglo XVIII, que adquieren mayor popularidad, es la Inmaculada. Antes también, en el siglo XVI también, el XVII también, pero cuando hay un esplendor sobresaliente de la Inmaculada, es el siglo XVIII, que vuelvo, repito, nace en el siglo XVI. Bien, padre. Conversando con el padre Severiano de Cáceres Anaya, Agustino Recoleto, que hoy no está aquí, pero siempre pendiente de todo este acontecimiento histórico, las evidencias de investigación que apuntan precisamente a ilustrarnos los procedimientos, los periodos, las etapas que ha tenido este pueblo de Chota. Y hoy, centrándonos en esos documentos, en esas evidencias de la patrona de Chota. Padre, decíamos que ya en esas conclusiones de estos años, de estos periodos,
¿qué podemos resaltar mayormente? Bien, voy antes de entrar a las fechas, que es a lo que más le interesa a la gente, a decir una última palabra que es como la introducción a estas conclusiones, ¿no? Que la imaginería se hizo preferentemente de madera, las imágenes de madera, aunque también constan algunas imágenes de otros materiales moldeables como el barro, la cera o más inusualmente metal o mármol. Hay de todo, la nuestra es de madera. Incluso algunos escultores utilizaron materiales de uso local, como la pasta de maguey, en la creación de relieves. Las maderas utilizadas en Perú eran similares a las que se utilizaban en España, igualitas, así, tipo cedro, caoba, etcétera, etcétera. Aunque también se utilizó, especialmente aquí, o sea, en el Perú, la caoba junto con otras especies autóctonas. Entre los escultores que llegaron, de sevillanos que llegaron ahí al virreinato en el siglo XVII, podemos citar Martín Alonso de Mena, Gaspar de Cueva o Gaspar de Ginés, junto con otros artistas formados artísticamente allí, pero aunque eran de España, sin embargo ya pusieron sus talleres en Lima y en Cuzco y en Arequipa y otras ciudades. Entonces, prácticamente todos llegarán en torno al año 1619, siglo XVII, fecha que supone el inicio definitivo del barroco en la capital y después en todo el Perú. Entonces, hemos encuadrado. Y ahora sí, comienzo, y es de todas las fechas, digo, primero, 1670, que me preguntaste tú al principio, ¿no? Retablo de la Madre de Dios de la Iglesia. Ya tenemos un documento que está en el archivo de Cajamarca, tenemos algo concreto. Es el documento más antiguo que tenemos. Nos habla de un retablo dedicado a la Madre de Dios en la iglesia de Chota, que lo hizo Céspedes, Juan de Céspedes. Muy bien. Un escultor cajamarquino. Pero, ¿qué título lleva la Madre de Dios? Rosario, Guadalupe, Inmaculada. Ahí nos quedamos, ¿no? Pero seguimos investigando. Pero ya tenemos 1670, siglo XVII, que en Chota esa devoción está muy, muy llena. Quiere decir que si han hecho un retablo que cuesta 600 pesos, ya hay una cofradía grande a la Madre de Dios. ¿Bajo qué título? Yo digo, en ese momento, según los documentos que tenemos, era Nuestra Señora del Rosario. Segundo paso. En 1685, según los datos encontrados, también documentos de archivos de la parroquia de Santa Cruz, ya existía la cofradía del Rosario antes de 1685, o sea, antes de 1670 también en Chota, del Rosario en Santa Cruz. Pero ¿de dónde viene la devoción del Rosario en Santa Cruz? No tenemos documentos en Chota. ¿Quién lo hace? El párroco de Chota, Fray Vicente Segura, franciscano, prior, lo que ellos llaman guardián del convento Todos los Santos de Chota. En Chota ya para esa época, muy anteriormente, había un convento de los franciscanos. Vicente Segura recibe esa potestad de fundar cofradías de Diego de Espinosa, de la Orden de Santo Domingo, que tenían el privilegio del Vaticano para hacerlo. Cuadra, ya tenemos también, antes de 1685, no tenemos documentos en Chota, pero la encontramos en Santa Cruz, en los libros de bautismo. Ahí están esos documentos, que también los muestro, y cualquiera de ustedes lo puede consultar. Tercer paso. Igualmente, en 1770 se fundó en Santa Cruz la Cofradía de la Purísima Concepción. Ojo, esto nos toca ya de lleno. 1770, ya está la cofradía, ya no es el Rosario, ahora se ha cambiado del Rosario a la Purísima, pero también sigue la del Rosario. O sea, tenemos en Santa Cruz del Rosario, otras cofradías del Amo, que se llamaba entonces, del Santísimo Sacramento, de las benditas ánimas del purgatorio, etcétera, etcétera, muchas cofradías, pero en concreto de títulos de la Virgen, en Santa Cruz, primero tenemos 1685, fue la del Rosario, 1770, porque la introducción que he dicho, ojo, que entre todas las imágenes, la que adquiere mayor popularidad es la de la Inmaculada, creada a partir de un modelo del 16. Y, lógicamente,
en la parroquia de Santa Cruz se llama de la Inmaculada Concepción. Pero ellos no tenían cofradía, se funda en 1770 de la Purísima Concepción. Pero si ya se funda en Santa Cruz, que es una sucursal de Chota, quiere decir que mucho antes en la parroquia madre, que es de la que depende Santa Cruz, que es Chota, pues ya está esa cofradía también. Ya no podemos afirmar que antes de 1770 ya también en Chota existe una cofradía de la Purísima Concepción, de la Inmaculada Concepción. Entonces, no olvidemos que la imagen de nuestra patrona, ahora entramos a los últimos descubrimientos del 24, según los datos que arroja el estudio a través del carbono 14 y el estudio de los rayos X, es de 1780, barroca, la imagen de barroca. ¿Entiendes? Ya va cuadrando históricamente las fechas y el por qué esto y por qué lo otro. Un tercer paso, digo yo. Así como en los archivos de la parroquia de Santa Cruz se conservan los datos de dichas cofradías, tanto del Rosario como de Santa Cruz, esos documentos existen, y por tanto es un dato fundamental para afirmaciones señaladas en los puntos anteriores que hago en mi escrito. Sin embargo, por la quema de los archivos parroquiales de Chota no podemos encontrar estos datos históricos que serían incontrastables, pero se cae de su propio peso que todo salió de la parroquia principal, que era Chota, a la sucedánea, regidas ambas, Chota y Santa Cruz, principal y sucedánea, por los franciscanos en esa época. Y que los permisos para dichas fundaciones dependerían del prior franciscano de todos los santos de Chota, como es lógico. ¿Entiendes? Como si dijera, ¿dónde está el obispado? En Chota. Oye, pues si se va a hacer algo en la Pacha, el permiso lo dan en Chota, ¿no? Así ¿Dónde es. está el obispado? Van entendiendo, ¿verdad, Jaime? Sí, correcto. Ahí va el procedimiento, padre. El procedimiento. Y ahora habría otro punto más, el cuarto punto y el final de todas estas fechas que hemos citado hasta ahora. Cuarto, 1783, me decías tú, y en su momento, sí, que lo hizo, lo ordenó, sí. Martínez Compañón ordena la unión de las cofradías. ¿Dónde está ese documento? A los 11 días del mes de noviembre de 1783, con la visita de Monseñor Jaime Martínez de Compañón, se unen las cofradías de, y dice, cito ahora textualmente, en lo sucesivo, corra agregada a esta cofradía de Nuestra Señora con la Concepción, con la de Nuestra Señora de Guadalupe, y un mismo mayordomo administre una y otra, con el título de cofradía de Nuestra Señora de la Concepción. Las une. Auto de visita en el libro de la cofradía. Y cito ahí, tienen ustedes la cita, cuando ya tengan el documento, lo adquieran, pues ahí tienen la nota marginal que nos lleva al archivo Obispado de Chota, folios sin clasificar, etcétera, etcétera, que yo tengo ahí. O a la imagen de imagen 1762 del archivo microfilm, etcétera, etcétera, de Santa Cruz, que está microfilmada. Bien, entonces, ¿quién hace la unión de estas cofradías y por qué la Virgen nos hemos visto al hacerle la restauración y su estudio del carbono 14 hemos visto que resulta que tiene 3 capas nuestra patrona, 3 capas, 3. La primera capa es pan de oro y también el vestido y todo lo que es el vestido, que no es el manto, que es el que es de pan de oro, es tipo rosado, que es de la Virgen del Rosario. Entonces, me dice los que han hecho, padre, pero esta Virgen en su origen era la Virgen del Rosario. No pasa nada. No pasa nada. ¿Sí? ¿Cuándo se hizo esa imagen? 1780. Pero como vino 1783, Martín de Compañón, y las unió todas, y había, por supuesto, tanta devoción en una y otra, pues en Chota quedaron de acuerdo que, oye, la nuestra es esta y se acabó. ¿Y cómo para seleccionar, no?
en esas decisiones? Bueno, yo creo que en Chota, vamos, esto lo digo ya de un pálpito de mi cariño por Claro. Chota, ¿no? Yo creo que el pálpito es que siempre, aunque la Virgen de Rosario ha tenido una devoción muy fuerte, muy popular, yo creo que la Inmaculada ha sido fuertísimo en Chota. Y lo digo no solamente por ese cariño que le tengo a Chota, sino también porque los franciscanos están en Chota. Y los franciscanos primero tenían lo llevaban por todo el mundo a la Virgen del Rosario, pero que desde que su teólogo Dun Scoto dio, pues como dijéramos así, una fuerte derrota a los dominicos que no querían defender a la Inmaculada en un famoso congreso de teólogos que hubo, pues ellos estaban orgullosos que su teólogo, Dun Scoto, que es ahora beato, pues defendiera la Inmaculada, y ellos llevan la Inmaculada en el corazón como si la madre primera. Y trastocan la Virgen del Rosario, pasa, es la misma, ¿no? Pero pasa en devoción a un segundo lugar. Siempre es primero la Inmaculada para ellos, ¿no? Bien. Esa es la... Qué bueno, padre, esos procedimientos, esos periodos, las decisiones tomadas, como la última que usted nos indica, pues son evidencias que nos hacen pensar y repensar, y que ojalá cuando tengamos ese material en la mano podamos tenerle mayor, vamos a decir, acercamiento a estos hechos históricos, estos datos históricos. Última parte del programa, que conversamos con el padre Severiano sobre estos datos históricos, las conclusiones de los años que ya nos ha explicado, y decíamos, padre Severiano, ¿qué otras fechas importantes vinculan a estos datos históricos? Bien, pues nos vamos a 1890, y ahí tuve la suerte, el año 1977, hace 49 años, ya en noviembre hará que encontré este documento en un baúl que el monseñor José Arana tenía, los pocos documentos que existían de la parroquia de Chota antiguas. Y en ese documento, que está ahora en el archivo del obispado de Chota, había un documento de la indulgencia que se concedía a la devoción de la Santísima Virgen María bajo la advocación de la Inmaculada Concepción de la parroquia de Chota, por el obispo de Trujillo, que es del 16 de abril, cuando el obispo de Trujillo concede esa indulgencia, ¿no? Pero resulta que ya después Monseñor José Arana, que tiene todos esos documentos guardados, en el libro que llevamos los agustinos recoletos, cuando estamos en un lugar, llevamos un libro de cosas notables que se llama. Pues bien, ahí nos vuelve a hablar en este libro de la oración o visita de nuestra Santísima Virgen de Chota. Y con motivo de la restauración, cuando ya en 1953 la sacan, resulta que él va a una familia y encuentra en la familia una oración, es decir, esta oración que tiene indulgencia, que es de 1890, ahora resulta que dice, esta oración fue encontrada en una casa particular y se recitaba, dice, antes del secuestro de la patrona, antes de 1882. 1890 da indulgencia al obispo, pero ya no existe la patrona. Pero cuando existía la patrona en Chota, cuando no había sido sacada de la iglesia, antes que llegaran los chilenos, 1882, esta oración ya estaba en las casas de los feligreses de Chota. Y ahí se rezaba. Y la tengo aquí, y podemos hoy, creo que faltan pocos minutos para culminar, es que sería estupendo con lo que dice esa oración, que la he recitado muchas veces y la conocen los chotanos. Esa oración que lo rezaban los chotanos antes de 1882 y que tenía indulgencia es: amabilísima Virgen de Chota, amantísima Madre, mírame a tus plantas. Vengo a rendirte humilde y filial homenaje de amor, de gratitud, de súplica y de expiación en mi nombre y en el de aquellos que tú bien sabes. Eres Madre nuestra,
y a las madres amor y gratitud se debe. Reina del cielo y tierra, te amamos los que gemimos en este valle de lágrimas y pecados. Eres medianera entre Dios ofendido y el hombre pecador. Por ser a la vez Madre de Dios y Madre nuestra, infunde en nuestras almas alientos generosos para depositar con confianza en tus manos maternales la lista entera de nuestras plegarias, de nuestros temores y desfallecimientos, de nuestras culpas. Dígnate, benignísima patrona, presentarle a tu Hijo divino, para que no por nuestros merecimientos, sino por tu eficaz intercesión, sea favorablemente despachadas, según convenga nuestra eterna salvación, ya que en frase de San Pedro Damasceno, te acercas al trono de Dios, no como sierva que pide, sino como señora que manda. Mas, si todos estos títulos de aliento y de confianza no bastaran, eres además, desde que un día te dignaste posar tus plantas en esta tierra de Chota, objeto de nuestros cariños, la especial patrona de este pueblo, que tiene la gloria singular de llamarse tuyo. Tuyas son sus vidas y haciendas, tuyos son sus hijos, sus moradas, sus afanes, sus proyectos, sus esperanzas, sus alegrías y pesares. No mires, patrona mía, mis defectos y pecados. Dígnate ocultarme bajo los pliegos maternales de tu manto. Y por Jesucristo nuestro Señor, así sea. Sea amada, alabada, invocada, oh nuestra patrona de Chota, nuestra esperanza, nuestro amor, nuestra madre, nuestro refugio y nuestra vida. Así sea. Bien, padre. Esta hermosa oración tiene 100 días de indulgencia con la aprobación eclesiástica, dice la fotografía, la imagen, que también la fotocopia, en este canto, hace una copia Monseñor Arana para que no se pierda. Y yo la tengo recogida y ya la tengo publicada en muchas partes, en el libro también está publicada, y la publicaremos nuevamente aquí para que todo el mundo sepa lo que rezaban nuestros antepasados, que es preciosa, es preciosa. Es un diálogo entre los chotanos y la Virgen María precioso. Las indulgencias, ¿no? Concedidas por la devoción desde esos años, ¿no? De esos años. Rezando esta oración a la Virgen de Chota, ¿no? Que era como la visita que hacían ellos a la Virgen. Desde sus casas no hacía falta acercarse al templo, sino la recordaban desde sus casas rezando esta oración. Efectivamente, padre. Y nuestras secuencias de conexión directa continuarán en ese sentido, porque esperamos el próximo lunes nos hable, porque queda ahí pendiente del reencuentro ya con la imagen de la patrona. Sí, antes tenemos el documento de 1902, que ya nos van dando datos, dónde llevaron, quién sacó la patrona, etcétera, etcétera, y lo iremos al reencuentro, como dices. Exacto. Y los testimonios que habrá también de algunas personas de ese periodo, de esa fecha, ¿no? Sí, perfecto. Bien, padre Severiano, como siempre, muchas gracias y un gusto haber escuchado nuevamente en su programa. Será hasta el próximo lunes. Gracias a ti. Un abrazo para todos, saludos a todos, especialmente a todos los chotanos, especialmente a los devotos de María Inmaculada, la patrona de Chota. Muy bien, padre Severiano. Gracias. Muy buenos días. Amante de la historia y la religión. Nuestros programas te llevarán en un viaje a través del tiempo y las creencias, explorando las culturas y la religión en conexión directa. Descubre el pasado con Fray Severiano de Cáceres.